La campanilla. Estaba la tarde gris, pero de un gris oscuro e intenso, cuando los ciclistas iban dándole a sus pedales lo más rápido que podían para que no les cayera la tormenta. Era una carretera secundaria, de estas que ya no pasaban normalmente los coches, donde las ramas de los arbustos casi rozaban el asfalto. Los vehículos rápidos y pesados se veían correr por la autovía. Habían pasado por allí varias veces y casi que conocían el camino con los ojos cerrados. Cerca de ellos se divisaba una casa vieja y medio derruida, con un camino pequeño, de albero y lleno de hoyos. «David, ¿nos paramos en esa casa hasta que pase la tormenta?», preguntó a voces Sergio, el compañero de delante. David detuvo su pedaleada, miró el cielo y luego al frente, así que vio como poco a poco se acercaban a esa casa de paredes grises y techo medio caído. «Aún no está lloviendo», contestó. «¿Cuánto crees que tardará?», preguntó Sergio. De pronto un trueno quebró el silencio del cielo y un rayo tocó la tierra. Los ciclistas corrieron a meterse por aquel camino de albero que suponían que llevaba a aquel derribo, pero les serviría para pasar aquella tormenta. El camino estaba lleno de baches, de piedras grandes e incluso de hierbas que a veces ocultaba el delgado camino amarillento que se dejaba ver entre los matorrales salvajes del lugar. Antes de llegar a la casa, comenzó a caer goterones gordos típicos antes de una tormenta. Por fin llegaron a un porche medio roto y derruido por el tiempo. «Vaya mierda», exclamó David. «Esta mañana el sol y no ha llegado el mediodía y mira, lloviendo». «Así los otros no han querido venir», se lamentaba Sergio. «Me lo dijo el Manuel, hoy llueve mucho». «Vamos a ver si pasa pronto», dijo David mirando para dentro de la casa. «Dejamos las bicis en el porche y entramos», replicó Sergio. «¿Y si nos la quitan?», preguntó David. «¿Qué te van a quitar? Si aquí no pasa ni el tato», contestó Sergio. Los dos rieron y dejaron las bicicletas bien puestas en el porche para que no se mojaran. La puerta estaba medio caída. Entre los dos la pusieron en un lado de la pared y entraron. Los dos se extrañaron mucho cuando se dieron cuenta que había algunos muebles. Estaban hechos polvo, rotos, llenos de suciedad y rajados por los animales, suponían. Cortinas arañadas, las tiras de tela sucias caían al suelo y otras se mantenían en los cortineros. «Tío, ¿tú habías visto unas ruinas con muebles?», preguntó Sergio, el más joven de los dos. David miró el lugar, que parecía un comedor grande con una mesa larga que estaba partida por la mitad. Había libros aún en un mueble, parecían dormidos entre las telarañas que habían invadido el habitáculo. «Es raro, sí», respondió, mientras seguían viendo más cosas. David siguió andando despacio por la casa hasta que llegó a una estancia que parecía una cocina. No tenía apenas techo, pero en cambio aún había muebles medio caídos, con moho de humedad y casi sin puertas. Las alimañas habían entrado en algún momento y habían roído muchas cosas, y en otras simplemente habían hecho sus nidos. Las gotas de lluvia se filtraban por cada teja de la casa y caían por todas las partes, haciendo un ruido que en ocasiones parecían pasos. Los truenos hacían temblar las paredes de la casa en ruina. Sergio se refugió en el salón, que parecía que era lo mejor que estaba. En cambio, David no se podía quedar quieto y fue mirando todo lo que podía. En un rincón había un amago de escalera donde solo se veía un par de escalones con un pasamanos roto que llegaba un poco más allá. David miró para arriba y vio el cielo oscuro lleno de relámpagos. «Quillo, vente para acá, no te vaya a caer un rayo», dijo Sergio mientras lo miraba de lejos. «Yo no me puedo estar quieto», contestó David. «Pero te vas a mojar», replicó Sergio. «En el salón también caen gotas». «Sí», respondió Sergio, «pero nada que ver con esas habitaciones que no tienen techo». De pronto, y como si fuera un movimiento más del ambiente, sonó una campanilla.
¿Has escuchado eso, David?, preguntó Sergio. Sí, contestó. ¿Qué es?, preguntó Sergio. No sé, contestó David, mirando por el derribo. Parece el sonido de una campanilla. David miró lo que parecía que era otra habitación, pero no se atrevió a entrar, porque solo quedaban 2 paredes y la vegetación del lugar se había apoderado de lo que parecía un suelo de color claro. Había hasta flores. La campanilla volvió a sonar. El aire de la tormenta se metía por los entresijos de la ruina y chillaba como alma que lleva el diablo. Los relámpagos, que parecían no cesar, alumbraban la estancia que se había quedado medio oscura, aun siendo a mediodía. La campanilla volvió a sonar. «¿Habrá por ahí una campanilla que se mueve con el aire?», dijo Sergio para tranquilizarse. «No he visto ninguna», respondió David, con una extraña intranquilidad, «pero desde luego tiene que haber alguna». El ambiente se hizo espeso y misterioso. Las gotas de la lluvia hacían un eco impropio y parecían que se escuchaba una voz que vagaba en el aire. «¿No te parece que alguien nos llama?», preguntó Sergio cada vez más nervioso. «No eches mucha cuenta», contestó David serio. «En las ruinas se escuchan muchas cosas». De pronto, el vuelo de un ave los asustó, pero el animal, igual que ellos, solo buscaba refugio. La campanilla volvió a sonar. «¿Dónde estará esa puta campana?», preguntó David, más serio de lo habitual. «Parece como si estuviera debajo de algo», contestó Sergio con más curiosidad que antes. David miró el cielo y seguía tan enfurecido como al principio, o quizá más. «Deberíamos irnos», dijo David. «¿Con la que está cayendo?», exclamó Sergio. «Yo paso. La última vez que llovía tanto, me caí y estuve 3 meses impedido». David lo miró y daleó la boca en señal de contradicción. De pronto, como el que no quiere la cosa, vio una puerta en el suelo. Una losa grande con una manilla. David se acercó y Sergio le siguió. Los dos tiraron de aquella manilla de metal oxidado y abrieron una estancia oscura y llena de telarañas y polvo. Salió un olor nauseabundo del lugar. David miró a Sergio. La campanilla volvió a sonar. «Viene de ahí», dijo Sergio. «Te dije que sonaba como tapada». Los 2 hombres se miraron y decidieron bajar esas escaleras llenas de mugres que los llevaba a un sitio oscuro y desconocido para ellos. Bajaron con cuidado, mientras que las gotas de la lluvia quedaban arriba, golpeando el suelo con fuerza. David tosió varias veces. El clima era irrespirable, además de haber un olor pesado que no era demasiado malo, pero que hacía difícil respirar. Sergio hacía también tiempo que había cogido su linterna y alumbraba el lugar. La campanilla volvió a sonar, pero esta vez se oía más cerca de ellos. Los 2 se dirigieron hacia donde la oyeron. Volvió aquella voz. Sin saber qué decía, a navegar por el entorno. La campanilla sonaba ahora más seguida. Sergio alumbró de repente. Era una campanilla pequeña, de metal, que ya no brillaba. Colgaba de un palo de madera que estaba deteriorado y tenía una cuerda muy fina que iba hasta el otro lado. David siguió la cuerda fina y lo llevó hasta más allá y más abajo. La campanilla sonaba cada vez más. David quedó frío cuando llegó el final de la cuerda fina y sin tocarla, la campanilla seguía sonando. «¿Por qué la tocas?», preguntó Sergio. Cuando llegó donde el compañero de viaje, se quedó mirando a aquella lápida donde ponía claramente que María Luisa Benítez
Había muerto en 1785 a la edad de 20 años. David miró a Sergio. «Vámonos», dijo. «Esos son ratas», contestó nervioso Sergio. «¿No creerás la leyenda de esa campanilla en tumbas?» David no contestó. Salió hasta arriba mientras la campanilla no dejaba de sonar. Cuando subieron encontraron a un mendigo sentado en el suelo del salón. Lo primero que hizo David fue mirar las bicicletas y estaban allí, tal cual ellos la dejaron. ¿Han escuchado ustedes la campanilla?, preguntó el mendigo sin mirarlos. «Sí», contestó David. «¿Y usted quién es?». El hombre sonrió socarronamente y le vieron aquellos palillos en la boca. Se hizo un silencio molesto y pesado. «No calma la tormenta», dijo Sergio con ganas de irse. La campanilla tocaba con más ímpetu que antes. «Esa maldita campanilla no deja de sonar», susurró David. «¿Le pone nervioso?», preguntó el mendigo sin mirarlos. «¿A usted no?», replicó David impaciente. El mendigo volvió a sonreír. Un rayo alumbró la estancia grisácea y un trueno más a lo lejos le siguió. «Parece que se va alejando», suspiró Sergio. «¿Conocen ustedes la leyenda de la campanilla?», preguntó de repente el mendigo. «No», negó David. «Según cuenta la leyenda, que había una joven rica y guapa», comenzó contando el mendigo, «que se enamoró del hombre que cuidaba los caballos de su padre. Su amor fue por años escondido por la joven y por el hombre, además que por los demás sirvientes. Pero el día de que el padre se enteró y comprobó que era verdad, que su única hija estaba con ese hombre pobre, se llenó de rabia y mandó a matar al hombre, sin esperar que su hija se enterraría con él. En la desesperación de que la hija se iba con su amor a la tumba, el hombre le amarró en la mano una campanilla para cuando se estuviera asfixiando, la tocara y él la desenterraría. Pasó la tarde cuando enterraron al muerto y a la joven rica junto a él, con la cuerda fina amarrada en la muñeca. El padre de la joven se quedó hasta tarde en el cementerio, pero la campanilla nunca sonó. El hombre se sentó en otra lápida, apoyó la espalda en el mármol y se durmió. La campanilla empezó a sonar, pero el hombre dormido nunca se enteró y su hija murió asfixiada sin que él la pudiera ayudar. Según dicen que la campanilla suena en los días que está cerca de su aniversario de muerte, por si alguien la oye y la quiere desenterrar. David sonrió. «¿Y usted eso por qué lo sabe? Porque se lo ha contado la gente, ¿no?». «En eso no hay que creer». El mendigo miró a David a los ojos. David se quedó frío. Tenía los ojos blancos. Tanto Sergio como David dieron un respingo. «¿Os doy miedo?», preguntó el mendigo, riendo con una sonrisa desdentada. «Os diré que sé esa historia porque yo fui quien la enterré. Yo enterré a esa mujer joven y a su amor muerto». Los dos hombres salieron corriendo hasta la bicicleta. «¿Os doy miedo?», gritaba el mendigo corriendo tras ellos. Los dos cogieron las bicicletas y salieron lo más rápido posible que pudieron. Mientras el agua los mojaba, la tierra se había hecho fango y las bicicletas se resbalaban y se hundían, haciendo más difícil el avanzar. El mendigo los seguía de cerca. «¿Os doy miedo?», preguntaba corriendo tras de ellos. Sergio volvió la cabeza un momento porque sentía que el mendigo estaba cerca de ellos y se preguntaba cómo podía correr tanto. Vio algo que aún lo aterrorizó más y lo hizo correr más rápido. David le preguntó que qué pasaba y él solo atinó a decirle: «Corre y no mires atrás». Llegaron a la carretera al final y siguieron su camino a gran velocidad. Ya no se oía la voz del mendigo, ni los truenos, ni se veían relámpagos cruzando el cielo. Solo la lluvia mojaba sus cuerpos. Cuando se alejaron lo suficiente y llegaron a un pueblo, Sergio
detuvo su marcha. ¿Qué te ha pasado?, preguntó David preocupado. Tú no lo has visto, ¿verdad?, exclamó Sergio. ¿El qué?, preguntó David. Corría tan rápido tras nosotros porque no tenía pies, tenía pezuñas de cabra. ¡De cabra, tío!, que era el demonio. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a mi canal para escuchar más como ellas. Y no se te olvide darle a me gusta y comentarlo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima historia.